Vamos a ver, espero que pongan atención y tomen captura. Y bueno, de igual manera se apoyen o lean los artículos para poder aterrizar este tema que es diseños o clasificación del estudio, diseño metodológico, en el cual ya comentamos que va a haber diferentes rubros para cada tipo de estudio. En este caso, vamos a repetir el estudio longitudinal, que lo relacionamos con una línea del tiempo y en el cual se van a medir cambios, ya sean semanas, meses o años, ¿sale? Y de ahí que se va a subdividir en estudios prospectivos. Prospectivos desde ahora en adelante, es decir, del presente al futuro. Y repito, ya dependerá el tipo de estudio, el tiempo determinado. Para esto se van a subdividir en tres con intervención deliberada, observacionales y pseudo prospectivos. La clase pasada nos quedamos solo en secuenciales. Entendimos secuenciales, se subdividía en dos grupos. ¿Alguien me recuerda cuáles eran esos dos grupos? El experimental y el placebo. No, los secuenciales se subdividían en dos. Dijimos entrecruzados y... Entrecruzados Ajá, de autocontrolados. exacto. Entrecruzados y autocontrolados, no hay más. Dentro de estos vimos las características de los entrecruzados. ¿Cuáles eran estas características? Que iba a tener dos grupos de personas que se iban a estudiar. ¿Cómo se llaman esos dos grupos de personas o muestra? Grupo experimental y grupo de control. Perfecto, muy bien. ¿Y cuál es la característica de este estudio? ¿Por qué se dice que son entrecruzados? Porque primero se aplica en unos y a otros no se les aplica nada y luego se aplica en los que no se le aplicó nada y en los otros ya no se les aplica. Ok, acuérdense, ¿qué se aplica? Bueno, pues la variable independiente, es decir, el tratamiento, fármaco, cirugía, es lo que se vaya a manipular, ¿no? Por eso se dice con intervención deliberada. Va a sonar feo, pero acuérdense igual, puede ser el experimento, es decir, quiero probar algo. Entonces, ahí es donde es lo que se aplica. Muy bien. ¿Y cuáles son los autocontrolados? ¿Cuál es la característica de estos estudios? Es un solo grupo. ¿Ok? Solo se utiliza un grupo de personas, los cuales tienen las mismas características o criterios de inclusión, ¿se acuerdan? Es decir, la misma patología o la misma estatura, la misma afectación, ¿sale? Y característica de estos estudios controlados. Final. Perfecto, son mis grupos. Se evita aplicar tratamiento, se toman ciertas estadísticas, gestionar y posterior al tratamiento para hacer realmente funcionar. Hasta ahí todos vamos bien. Vamos a pasar a los estudios en paralelo. Se dice en paralelo, yo les puse dos líneas ahí, porque es en paralelo. Piensen en dos rieles, o más bien los rieles del son en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener dos grupos. Tenemos un grupo de personas. En este caso, el grupo experimental y el grupo control. Se dice en paralelo porque tenemos dos grupos de personas, ¿sale? Entonces, primero se le aplica a uno, después al otro solo el placebo y luego cambian, ¿no? A los que se les aplicaba placebo y ahora se les aplica el tratamiento. No, en paralelo. Ahora, los dos inician igual y finalizan igual. Tenemos dos grupos, al grupo experimental y al grupo control. Y, ¿qué puede ser? Un ejemplo. Les voy a leer un ejemplo, pero repito, los dos inician hoy 10 de marzo y finalizan el 10 de abril, ¿vale?
Al grupo experimental, pues es al que se le va a aplicar un medicamento y al grupo control solo se le va a dar placebo. Y vamos a ver al final los resultados. ¿Sí queda claro? Ese es muy sencillo, se llama así en paralelo. Pero vamos a ver las características. Voy a leer un ejemplo. Ujú. Estoy buscando el ejemplo, espérenme. ¿Cuál le queda aquí? De los artículos que leyeron, ¿alguien tiene algún ejemplo de este? Tengo el de diabetes. ¿Ya les leí el de diabetes? Ok, el ejemplo en este caso van a ser dos grupos, el experimental y el control. ¿Cuáles son las características específicas? Es que los dos grupos van a tener pacientes amputados por arriba de la rodilla, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia? Que unos van a estar presentando diabetes mellitus tipo 2 y el grupo control va a estar completamente sano. Como dijimos que los dos se van a medir igual al inicio y al final de aplicar un tratamiento, aquí la consigna es que vamos a analizar la amputación por arriba de rodilla, ¿ok? Vamos a ver cómo se le va a dar el mismo tratamiento a los dos en cuanto a la amputación de prótesis de rodilla, los cuidados, el muñón. El muñón es el vendaje que se les hace a los amputados, el tratamiento y demás. La diferencia va a consistir en que, acuérdense, el grupo experimental tienen diabetes mellitus tipo 2 y el grupo control está completamente sano. ¿A qué quiere decir? Por algún accidente en el trabajo, automovilístico y demás, pues tuvieron que ser amputados. ¿Qué esperamos? Bueno, se les valora la amputación por arriba de rodilla a los dos al final de un tratamiento, es decir, vamos a ver un lapso de tiempo, 3 meses, para ver si el muñón cerró perfectamente bien, se llamó y son candidatos a una prótesis. Sí queda el tiempo. ¿Qué vamos a observar aquí? Se llama estudios clínicos contados o en paralelo. ¿Por qué? Porque efectivamente le da la misma atención a los dos, pero se necesitan el control. ¿Cuánto tardan los diabetes mellitus tipo 2 que tienen afectaciones? Bueno, eso hace mucho tiempo. Para los pacientes con diabetes tipo 2, ¿ok? Se observó al final que ese paciente no a aplicar prótesis de rodilla, ¿no? O de rodilla para abajo. Y al grupo con ampliación diabetes tipo 2 tardó el doble de tiempo para que pudieran ser candidatos a una prótesis. Sin embargo, se siguieron haciendo estudios más adelante y se dieron cuenta que no todos los pacientes amputados con diabetes mellitus tipo 2 son candidatos a pasar prótesis. Si se dan cuenta, bueno, vamos a irlo viendo más adelante, casi siempre están en silla de rueda por lo mismo de que no son candidatos, ¿sale? Por la condición de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí queda claro el ejemplo con este estudio en paralelo?
¿Con qué otro nombre se le conoce al estudio en paralelo? ¿Sí me escuchan? ¿De control? ¿Con qué otro nombre se le conoce al estudio en paralelo? Clínicos paralelos. No. Cuando escuchen un estudio en paralelo, dos grupos, el experimental y el control. Los dos inician al mismo tiempo, se les da una evaluación o diagnóstico inicial, una evaluación inicial. ¿Qué quiere decir? Que aquí los dos grupos tienen amputación de rodilla, ¿sale? Amputación por arriba de rodilla. Estado final, después de 2-3 meses de curaciones y de darle seguimiento o los cuidados necesarios para el muñón, vamos a valorar cuál es la diferencia que mi grupo experimental tiene diabetes mellitus tipo 2, mi grupo control está completamente sano, ¿ok? Ya no hay dudas aquí. Me voy a pasar con controles externos. ¿A qué les suena con controles externos? De lo que han leído, ¿qué se les hace referencia con controles externos? Intervienen otros factores. Bueno, yo puse ahí factores, otros factores. Ok, ¿qué vamos a entender con controles externos? No se va a ver, voy a poner el rojo. Vamos a tener dos grupos, pero el primer grupo se llama, por controles externos, se llama que son de referencia histórica. ¿A qué se refiere? A que en el pasado, a este primer grupo, lo trataron con determinados medicamentos. A mi segundo grupo, que es el actual, o el reciente, es el que nos va a importar. ¿Qué quiere decir? Que a este grupo, como ya hay nuevos equipos, tecnología, medicamentos más avanzados o más efectivos, se ha estudiado la dosis, fisiología, además, este grupo es el que realmente va a recibir el tratamiento, pero vamos a saber si funciona o no en base anterior. ¿Qué quiere decir? Voy a leer un ejemplo. Los dos tienen o los dos tuvieron la misma patología, pero a mi grupo de referencia o mi grupo, a primer grupo histórico, se le trató con otro tratamiento totalmente diferente al que voy a tratar actualmente. ¿Ok? Puse la palabra factores porque sí influyen muchos otros factores. Repito, la tecnología, las técnicas, manuales y demás. Voy a leer una parte, un párrafo
Y ustedes me dicen si va quedando claro o trabajamos más. En el Instituto Nacional de Ortopedia, en el periodo de 1990 a 1995, los pacientes afectados de cadera por espondilitis anquilosante eran tratados con artroplastía total de cadera. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué es una artroplastía total de cadera? Es como una prótesis. Ok, sí, les cambian completamente la articulación, es una prótesis, ¿sale? Es una prótesis. Muy bien. Sin embargo, los ortopedistas detectaron en la práctica que estos pacientes requieren recambio protésico a corto o mediano plazo y que dicho recambio se dificulta por el cementado. ¿Qué es el cementado? Bueno, pues es el material, allí le llaman como si fuera cemento, que hace que pegue la articulación, o más bien que pegue la prótesis al hueso que queda, ¿no? En este caso al acetábulo. Detectaron, va. Entonces se requiere recambio, pero se dificulta por el cementado. Así, en el periodo de 1996 al 2000, se decidió poner a prueba la eficacia de la artroplastía total de cadera no cementada, es decir, que cambian el material y el tipo de prótesis para los pacientes con espondilitis anquilosante en cadera. ¿Sí queda claro este ejemplo? ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, profa. Sí, profe. ¿Sí quedó claro el ejemplo? Sí. Ok. Una vez visto esto, termino las tres subclasificaciones de estudios longitudinales prospectivos con intervención deliberada. Vamos a pasar a los estudios longitudinales, prospectivos, observacionales, los cuales se dividen en tres o se subdividen también en tres, que son de causa e incidencia, intervención deliberada no controlada e historia natural o próxico. Todo se refiere a enfermedades, si se dan cuenta. ¿A qué se refiere observacionales? ¿Qué se les viene a la mente con observacional? Analizar. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber manipulación, no va el investigador no va a aplicar un tratamiento, ni va a decirles se toman este momento o realizan estos ejercicios, nada, nada, nada. Solamente su nombre lo está diciendo. Va a observar los fenómenos que pueden acontecer de determinada enfermedad, ¿sale? Y por eso se subdividen en tres. ¿Cuáles son donde observa la enfermedad, causa e incidencia? ¿A qué suena? Causa e incidencia. Lo que lo provocó. Perfecto, muy bien. ¿Quién provocó qué enfermedad? ¿Sí estamos? ¿Quién provocó qué enfermedad y cuál es la incidencia? ¿A qué le suena incidencia? ¿Con qué frecuencia se va a presentar? Perfecto. ¿Cuántas personas están presentando esa enfermedad? Que ya sabemos los factores que los causaron, ¿no? Muy bien. Entonces, solo se da en niños, o solo se da en adultos, o solo se da en personas con diabetes. Ya sabemos que es diabetes mellitus tipo 2, pero también se da con los que son obesos. ¿Sí estamos? Un ejemplo muy clásico es
estudiar a una población expuesta a contaminación por plomo. Después de un periodo de tiempo se analiza la incidencia de saturnismo, así se le conoce, saturnismo, a las personas que se exponen a plomo. Y la comparan con la incidencia de la enfermedad en otra población similar, es decir, con otros que no estuvieron expuestos o con los que estuvieron expuestos, pero tal vez en un periodo de tiempo más corto o más largo. Ya dependerá de cada investigador cómo quiera guiar este tipo de estudio. Pero espero sí quede claro. Causa e incidencia. Ok, pacientes que se exponen a plomo, ya sabemos la causa, ¿no? La exposición a plomo. ¿Con qué incidencia? Es decir, ¿con qué incidencia las personas presentan saturnismo? Pues vamos a ver, aquí en Puebla hay muy poca incidencia de personas que presenten saturnismo, sin embargo, en las minas o en, no sé, ¿dónde está este pueblo? Ay, estas minas me olvidaron. En el norte, Zacatecas, no hay muchas minas. Entonces puede que ahí la incidencia de las personas que presenten saturnismo sea mayor y ya entonces hacen una relación. ¿Sí queda claro ahí? Sus compañeros dijeron las palabras claves, los factores que causan una enfermedad y con qué incidencia, es decir, con qué frecuencia las personas están presentando dicha enfermedad. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, Sí, escucho. ¿eso es de controles externos en factores, factor incidencia? O porque ya me perdí un poco. Muy perdida, demasiado muy perdida. Estamos ya en estudios prospectivos observacionales. Ah, ok, vale, gracias. No sé si se ve si están viendo mi presentación. Tengo un mapa conceptual. La idea Sí, profe, principal, pero sentía individuos. que sí, a lo mejor no escuché bien, pero gracias. Ok, guíense también viendo el mapa, ¿vale? Aquí son 3 y ahora ya dije, vamos a ver los observacionales y se subdividen en estos 3, ¿ok? Perfecto. Ya regresaste a donde ya estamos en observacionales, ¿ok? Voy a pasar a los estudios prospectivos observacionales con intervención deliberada no controlada. Cuando dice no controlada, acuérdense que no vamos a meter ninguna, y el investigador no va a meter mano en nada, ¿ok? Observacionales de intervención deliberada no controlada. Voy a poner un ejemplo, aquí nos toca más a los fisios, cuando apenas aplicar este tipo de estudios. En este ejemplo, nos vamos a hablar con todos los ¿qué es la osteoporosis? Desgaste. Sí, gases, mineral ósea, y demás, ¿no? Hay una patología muy clave que se llaman los niños de cristal, que un movimiento en falso y se fractura, ¿no? Entonces vamos a ir a encaminarlo ahí, como osteoporosis, como una baja en la densidad mineral ósea, o como dijo su compañera, los huesos no se están regenerando como deberían, y entonces se ven descalcificados, porosos y demás, ¿ok? Y entonces ustedes fisios tienen que aplicar o les indican a estos pacientes con osteoporosis que realicen ejercicios terapéuticos en casa.
A eso se refiere la intervención deliberada no controlada. ¿Qué quiere decir? Ustedes, fisios, no van a estar con su paciente aplicando los ejercicios correctamente, sino ustedes les van a dejar, les enseñan los ejercicios y ya el paciente se los lleva para trabajarlos en casa. ¿Sí queda claro? En este caso se hace con intervención deliberada no controlada porque ustedes no van a poder controlar si las mujeres con osteoporosis o los pacientes con osteoporosis, generalmente las mujeres presentamos más osteoporosis, van a hacer los ejercicios en casa, ¿sale? O tal vez los realizan, pero se les olvida, ay, ¿cuál seguía? Y entonces ya las pacientes inventan los ejercicios. ¿Por qué? Porque se les olvidó, o porque no lo entendieron correctamente, o porque dijeron, ah, pues a mí se me hace que este ejercicio está bien, porque con este me siento bien. ¿Sí estamos? Ahí ya ustedes no tuvieron control de la aplicación de los ejercicios. Se los enseñaron una vez, les dejaron que los hicieran en casa y pudieron pasar 1000 cosas, ¿vale? Que los hicieran, que no los hicieran o que los realizaran incorrectamente. ¿Sí estamos de acuerdo? Con este ejemplo, el propósito del estudio, al aplicar estos ejercicios, se va a medir antes de aplicar los ejercicios y después, pero ¿qué pasó? Como fue con intervención deliberada no controlada, tal vez sus resultados sean igual o muy pocos pacientes hayan aumentado su densidad mineral ósea. O, repito, puede que el estudio dice, no, pues no arroje resultados. Al principio estaban con determinada cifra de osteocitos y osteoblastos y bla, 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 y al final quedaron igual. O al final de 3 meses de estos ejercicios, al contrario, siguió disminuyendo su densidad mineral ósea. Bueno, vamos a ver qué pasó. Pues se dice, bueno, es que fue observacional con intervención deliberada no controlada. Yo, fisio, nunca estuve en las sesiones con mi paciente, solo se le dejaron los ejercicios por 3 meses. ¿Ok? Y llegó a la revaloración después de 3 meses y pues observamos esto, nada más, ¿sale? Observamos esto. La densidad mineral ósea permaneció igual, aumentó o disminuyó. ¿Sí estamos, chicos? Sí, profe. Ok, Diego nada más. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profa. Sí. Sí, profe. Hasta ahí vamos bien. Ahora vámonos con el último ejemplo de estudio longitudinal, prospectivo, observacional, de historia natural o pronóstico. ¿A qué les suena? Historia natural o pronóstico. La historia de la enfermedad. Teoría de la enfermedad. Ok, ¿qué más? ¿Cómo se fue dando la Del cómo se presentó la enfermedad. Muy bien. ¿Más? Del cómo se presentó. Claro, ¿cuál es el más? Sí, sin tratamiento. Muy bien, ¿qué más? ¿Podría ser también la evolución que ha tenido? ¿Qué tiempo peor el paciente o mejora por sí solo sin recibir tratamiento? Muy bien. Que sí es hereditario, ¿no? Hereditario, ¿no? Ok, realizar historia. Ok, muy bien. Profe, sería como las causas con lo de arriba de causa e incidencia de la enfermedad. Entonces, como que ahí sí me confundo. No se tienen que confundir, está muy claro aquí, mira. Los estudios observacionales de historia natural o pronóstico de una enfermedad, lo voy a aterrizar ahorita con lo que está pasando, ¿no? Lo del famoso COVID. Nadie conocía la enfermedad o conocían antes a la influenza y qué les podía pasar. Esa es la historia natural o pronóstico de una enfermedad.
Actualmente, todo lo que es el censo de gobierno está mandando muchas plataformas donde dicen, ¿te sientes mal? Menciona qué síntomas presentas. No sé si alguien ya lo ha llenado. Espero que nadie se haya enfermado. No, que sí, a ver, dolor de garganta, irritación, cansancio, diarrea, fiebre, dolor de garganta, tos, gripa. ¿Qué estás presentando? Y entonces ya tú llenas. Bueno, aquí a nivel mundial se está haciendo lo mismo. ¿Y qué se está haciendo? Se está observando cuál es el curso del COVID, cuál es la historia natural y pronóstico de esta enfermedad. ¿A qué han llegado? Bueno, se está viendo que las personas adultas son las más susceptibles y más las que están enfermas con diabetes, hipertensión, obesidad o alguna enfermedad crónico-degenerativa. ¿Sí estamos claros? Es la historia natural de la enfermedad. ¿Qué pasa? No se les está aplicando nada porque no todos los pacientes están yendo a los servicios y los que llegan pues ya es porque tienen una dificultad respiratoria muy severa o que les avanzó o el pronóstico de esta enfermedad avanzó muy rápido, ¿sale? Pero estoy siendo clara, en pacientes con problemas o enfermedades ya no son asociadas, ya con otras patologías, ¿sí estamos? Y específicamente enfermedades crónico-degenerativas. A eso se refiere la historia natural de una enfermedad, que yo voy a observar. ¿Todos ustedes han tenido gripa alguna vez en su vida? ¿Sí o no? Coméntenme. Sí. ¿No? Entonces todos vamos a coincidir. La historia natural de pasar, no sé, un resfriado, voy a poner así, ¿no? No es una enfermedad como tal, es un cuadro. Pero bueno, la historia natural o pronóstico de una enfermedad. Ok, va a iniciar con cansancio, escalofrío y irritación de lo que es el conjunto ojos, nariz, boca. ¿Sí estamos? Bueno, ya se conoce la historia natural de un resfriado, ustedes lo conocen como gripa. ¿Sí estamos bien? Esa sería la historia natural. Bueno, ya se sabe la historia natural de muchas enfermedades, ¿ok? En base a esto, ¿qué pasó? Pues anteriormente lo presentaban las personas, pero se dieron cuenta que en un periodo de 15 días, me sigo refiriendo a la gripa, ¿ok? De 15 días, todo su malestar desapareció. Ese es el pronóstico. El pronóstico es que si pasando 15 días no se te quita, entonces sabemos que no es gripa, que puede ser una bronquitis o una neumonía de primer grado, bla, bla, bla. ¿Sí estamos? A eso se refiere con historia de una enfermedad y el pronóstico. Para hacerlo más específico, vamos a hablar con el cáncer, el famoso cáncer. ¿Cuál es la historia natural del cáncer? Bueno, que pobrecillos que se llevan muchos años y que va por niveles, ¿no? Por eso le dicen cáncer, nivel 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el 4? Bueno, en etapa terminal, ¿sale? Se detectó que tiene estas características y bueno, les van diciendo cuáles son las características del tejido, cáncer tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. A eso se refieren los estadios, ¿sale? Pero la historia natural del cáncer. ¿Sí vamos bien? Estoy hablando de en general, porque sabemos que hay infinidad también de cáncer. ¿Qué les queda más claro con este ejemplo? A diferencia de estudios observacionales de causa e incidencia. Ahí dijimos cuáles son los factores que causan dicha enfermedad y con qué incidencia se está presentando. Nada más. ¿Quién preguntó, Selen? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, ¿Puede profe. repetir, por favor? Sí, que ¿quién había preguntado? ¿Quién dijo que no le quedaba claro? ¿Selen o quién fue? Yo, Mariana. ¿Yo quién? Mariana. ¿Ya quedó un poquito más claro? Sí, ya quedó más claro.
Gracias, profe. Podemos poner el ejemplo igual con el COVID entre causa e incidencia. ¿Qué está causando tanto deceso a nivel mundial? Bueno, ya identificaron que fue un virus, bla, 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 ¿no? Ya sabemos la causa. ¿Con qué incidencia? Todos los días les están mandando la incidencia de mortalidad por el virus del COVID, ¿cierto? Y entonces lo dividen por regiones. Si nos queremos quedar aquí en México, ya saben que todos los días le están mandando incidencia. Y Durango ya está en semáforo amarillo. Puebla sigue pasando a semáforo rojo. ¿Sí estamos? Esa es la incidencia. ¿Cuántas personas están en deceso? ¿Por qué se están tomando ciertas medidas? Pero ya está, solo se sabe la causa y con qué incidencia las personas lo están presentando. San se acabó. Cuando hablamos de historia natural o pronóstico, los estudios llevan años, ¿vale? No dudo que igual lo del COVID vaya a pasar a ser de historia natural o pronóstico, pero requiere años. Por eso viene la parte de historia natural de una enfermedad. ¿Qué les suena historia de, algo que ya pasó hace mucho tiempo, pero que ya fue estudiado, ¿ok? Y que se llevó años de reclutar pacientes con las mismas características y que se estudiaran y que al final los médicos determinaran la enfermedad y pues obviamente lo clasificaran los estadios o la historia natural de esta enfermedad. ¿Sí estamos? ¿Queda claro, chicos? ¿Ya quedó más claro? Perfecto. Ahora, por último, vamos a ver los pseudoprospectivos. ¿A qué les suena pseudo? Pseudo significa falso, prospectivos. Bueno, a eso se refiere. Falso prospectivo. No quiere decir que no sea un estudio, ¿cómo se puede decir? Que tenga un peso, sino se le llama pseudo prospectivo solo y exclusivamente por el factor tiempo. ¿Ok? Solo y exclusivamente por el factor tiempo. ¿Qué quiere decir? Que quiero estudiar una enfermedad en un lapso de tiempo, presente a futuro, pero no se pudo culminar el estudio por factores externos. ¿Qué quiere decir? Fallecieron los pacientes antes de poderles tomar la muestra para saber si funcionó o no funcionó el tratamiento, o antes de recopilar los resultados finales, o hubo mucha baja, es decir, los pacientes no quisieron terminar el tratamiento y por ende, pues no pude reclutar los resultados necesarios y demás. ¿Sí me explico? Nada más, por eso y exclusivamente, son un apartado, se les llama pseudoprospectivos, ¿ok? O el tiempo de aplicación del tratamiento fue muy corto, cuando se dice que, ok, voy a aplicar un tratamiento, ¿vale? Voy a decirles casi los medicamentos, ya sabemos, ¿no? Si te tomas el medicamento, lo terminas y máximo es un mes de tomar el tratamiento. Si es antibiótico, ya sabemos que son dirían de que te lo tienes que tomar para poder eliminar pues esas bacterias, y no vas a reincidir y reincidir con ese malestar. Entonces, cada fármaco tiene su tiempo de asimilación, es decir, desde que te lo tomas, lo ingieres, en qué tiempo ya está haciendo efecto en tu organismo, ¿no? Si es vía oral, sabemos que lleva sus 40 minutos, si va con medicamento, si con alimento, perdón, y en caso de que no vaya alimento, puede dar de más, depende de la vía, ¿no? Si es intravenoso, pues ya inmediatamente el tratamiento, el fármaco que quieran aplicar, pero cuando tú quieres ver resultados, los quieres ver inmediatamente y no se puede así, ¿ok? Tú te adelantas o el tiempo que te dan es muy corto. Casi esto les pasa a los chicos, o espero no les pase a ustedes cuando tengan que entregar tesinas.
y dicen, yo quiero aplicar el tratamiento para equilibrio, coordinación, y aplican la técnica, pero no se dan cuenta que el hecho de que su sistema nervioso central lo refleje lleva más de 3 meses y ustedes solo aplicaron el tratamiento un mes, ¿no? Si bien les fue un mes. Entonces, cuando arrojan resultados, pues es que me salió igual, no hubo cambios. Y no por eso no quiere decir que no sirvan los ejercicios, sino que, pues obviamente te adelantaste a querer ver los resultados. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Perfecto, chicos. Ese es el único apartado de pseudo prospectivos que no tiene subclasificación. Es como ahí pónganle un paréntesis, yo les puse ahí en rojo. Es la única consigna, el factor tiempo, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Jóvenes? Disculpe, profe, entonces los pseudoprospectivos vendrían siendo como estudios inconclusos. No, no son estudios inconclusos. Tú aplicaste el tratamiento y demás, pero lo aplicaste en un corto tiempo antes de conocer los efectos fisiológicos, por así decir. Es como si te tomaras la pastilla y por aquí te tomas la pastilla y ya quieres saber cómo salieron tus análisis clínicos. O te haces un exudado faríngeo, te tomas el medicamento y ya quiere decir que, ya no deben salir bacterias en mi exudado. ¿Sí me explico? No, te tienes que esperar porque el tratamiento te dice que son 7 días y tú te haces el exudado al tercer día para saber si ya estás bien. ¿Ok? Suena muy irreal esto, o sea, yo le estoy planteando en ejemplos que tal vez no pasan, pero que imagínenlo en un lapso de tiempo mayor. ¿Qué otro ejemplo les puedo poner? No son estudios inconclusos, ojo ahí. Se realizan los estudios, pero tú quieres saber los resultados antes de. O, ojo chicos, les puse otro factor. Tú aplicas el tratamiento, pero antes de obtener los resultados, la mayoría de tus pacientes desertó del estudio. ¿Sale? Desertó, no quiso concluir los resultados y no por ello, bueno, pues no vas a obtener resultados, pero no por eso no quiere decir que no sirva, sino tienes que volver a recapitular o a recolectar N cantidad de muestra de pacientes para aplicar y decir, bueno, espero que esto sí lo puedan concluir y esperarte el tiempo necesario para poder tener resultados. Gracias. Perfecto. Alguien escribió. Hasta aquí si no hay dudas, salir del... Profa. Están escribiendo. ¿Qué pasó? Dígame. Entonces, en los pseudoprospectivos, bueno, en mi caso, en mi artículo, ¿no? Hablaba de los niños de síndrome de Down. Bueno, nada más como para comprenderlo. Entonces, ahí sería como que leí que decía que si se comienza a dar tratamiento a los niños desde que nacen, a los 3 años ya se va a comenzar a ver un mejor desarrollo, ¿no? Psicológico y todo. Entonces, ahí iría eso. Sí, claro, ya te está especificando que depende de resultados hasta después de 3 años, ¿sale? De aplicarlo. ¿Qué puede dar los niños familiar? No, porque es muy costoso, me lleva mucho tiempo o no le dé el seguimiento necesario. Ya, maestra, sí, gracias, ya ¿Sale? entendí.
y tú dices, lo voy a revisar a los 3 años y dices, no, pues no hubo cambios. No, pues ahí te tiene que especificar, no es que no se los apliqué todos los días o nada más lo hice por un año. ¿Sí estamos? Pues, no, obviamente los resultados no van a dar. ¿Ok? O lo contrario, que los apliquen, pero el evaluador, tú como investigador digas, no, yo ya quiero saber si está funcionando o no, y lo valores al año. Dices, no, tranquilo, a ver, aquí te está especificando que ya se comprobó, pero tienes que esperar 3 años para ver los resultados. ¿Sí vamos bien? Sí, sí, maestra, gracias. Perfecto, Perla. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, algún ejemplo? ¿No? De acuerdo. Voy a pasar entonces con los estudios retrospectivos. Igual son longitudinales, pero en lugar de ser prospectivos, son retrospectivos. ¿A qué les suena retrospectivos? Que en vez de tener un avance, son lo contrario, por decir que no tienen algún beneficio. Ah, eso le suena, es interesante. Sí puede ser a retroceder, pero no. Acuérdense que como son longitudinales, es una línea del tiempo. Y entonces, en lugar de ser del presente al futuro, va a ser del presente al pasado, ¿sale? No quiere decir que no tengan ningún efecto positivo, o como lo dijo su compañero, sino vamos a evaluarlos desde la manera general, ¿sale? Siguen siendo longitudinales, piensen en su línea del tiempo, pero ahora no va a ser del presente al futuro, sino del presente al pasado. ¿Sí estamos? Se llaman retrospectivos. Vamos a retroceder en el tiempo para saber, eh, para conocer o para descubrir algo, ¿ok? ¿Sí queda más claro ahí? Sí, por favor. Perfecto. Entonces, ya dijimos retrospectivos, del presente al pasado. Siguen siendo longitudinales, sí, pero es otra clasificación. En lugar de prospectivos, son retrospectivos. Del presente al pasado. En este caso no vamos a tener una variable independiente que aplicar, sino vamos a depender de nuestra variable dependiente. ¿Sale? Los efectos o los resultados de lo que hayan aplicado anteriormente. Se van a dividir en 3. Estos estudios se dividen en 3. Con intervención deliberada, observacionales y pseudo retrospectivos, ¿vale? En este caso es muy, bueno, espero sea muy sencillo entenderlo. ¿Qué dijimos que era intervención deliberada? ¿Sí me escuchan, jóvenes? Dijimos que había con intervención deliberada
era manipulación. El investigador va a aplicar una técnica, va a dar un tratamiento, va a dar un medicamento, qué sé yo, ¿sale? Por eso son con intervención deliberada o manipulación. ¿Cuál es la diferencia? Que ya al grupo de casos ya se les había aplicado. Voy a leerles un ejemplo. ¿Saben qué es la psoriasis? No. 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 Profa, ¿es la enfermedad de la piel donde salen manchas rojas? Ok, sí, algo así. ¿Pueden investigar qué es la psoriasis? Lo mencionó más o menos su compañera al final. Es una afectación en la piel, un enrojecimiento, resequedad, salpullido, bla, 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 ¿ok? Voy a leer un ejemplo en base a esto que les acabo de decir de la psoriasis. Dice, el tipo de estudio retrospectivo, va a estar relacionado con la psoriasis y con el consumo de alcohol. Aquí el investigador formó dos grupos bajo estudio, el grupo de casos y controles. ¿Qué quiere decir casos? Son los que están enfermos y controles van a ser los que están sanos. Considerando que la enfermedad psoriasis es una variable dependiente o de desenlace, es decir, un efecto producido por algo que se va a investigar retrocediendo en el tiempo. ¿Sí estamos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí me escuchan? Profe, ¿podría repetirlo, por favor? Claro. Voy a dar el ejemplo. En este tipo de estudios retrospectivos voy a poner el caso de la psoriasis. Aquí el investigador va a formar dos grupos bajo estudio, el grupo de casos y el grupo de controles. ¿Cuál es el grupo de casos? Los que están enfermos. ¿Cuál va a ser el grupo de control? Los que están sanos, ¿ok? Considerando que la enfermedad, hablando de la psoriasis, es una variable dependiente. ¿Qué quiere decir? De desenlace. Algo la provocó. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso digo ahí, variable dependiente. Algo la provocó. Anteriormente, el investigador dijo que podía haber sido el consumo de alcohol. Entonces, para hacer un estudio retrospectivo, el investigador encontró que, en efecto, los pacientes con psoriasis tienen el consumo de alcohol más elevado que los sanos, ¿ok? En este caso, el estudio retrospectivo se divide en estudios de intervención deliberada, observacional y pseudo retrospectivo. Voy a ir, por ejemplo, dando nada más las características de cada uno de estos. ¿Sí estamos? Voy a profundizar un poquito en este ejemplo de psoriasis. La psoriasis es un efecto secundario, puede ser también algún medicamento, que sean alérgicos al detergente, que sean alérgicos a la exposición y pues ya les represente la psoriasis en la piel. ¿Sí estamos? ¿Cómo sé, cómo puedo saber esto? Bueno, suponiendo que ustedes, mi grupo del 2G6, les voy a hacer una historia clínica.
Todos ustedes presentaron psoriasis. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, Todos profe. presentaron psoriasis, pero en base a una historia clínica, por eso se llama retrospectivo, voy a retroceder en el tiempo. En base a una historia clínica, voy a ver por qué es que presentaron psoriasis. Y puede que unos me digan, precisamente, unos fueron porque se expusieron al sol por más de 3 horas, ¿ok? Y ya se hicieron alérgicos al sol, presentan psoriasis. Otro porcentaje de ustedes me va a decir porque consumen alcohol, ¿sale? Por más de 5 años. Otro me va a decir, bueno, pues porque soy alérgico al detergente o ya me hice alérgico al detergente, a los químicos y entonces la ropa me irrita y ya presenté psoriasis. ¿Sí estamos? Otros porque consumieron algún medicamento, ¿no? Se automedicaron y ¡pum! Presentaron la psoriasis. ¿Sí vamos bien? Ahí estoy retrocediendo en el tiempo, es decir, del presente al pasado. ¿Por qué fue? Ya quiero conocer las causas. ¿Qué te causó la psoriasis? ¿Sí estamos de acuerdo en ese tipo de estudios? Sí. Perfecto. Con este ejemplo. Ahora, ¿por qué se dice con intervención deliberada?